Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios tan grande poder estar interconectados a través de la señal de la bendición. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra escuela de discipulado de reino. Discipulando a las naciones de la tierra conforme a Mateo capítulo 28, verso 19 y verso número 20. Jesús dijo: haced discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro deseo, es nuestro anhelo, es nuestra oración, que usted se interconecte con nosotros, sea parte de esta escuela de formación, sea parte de esta escuela de entrenamiento espiritual y ministerial. Nuestro único deseo como escuela es brindarle todas las herramientas, brindarle todos los principios espirituales para que usted cumpla con el propósito de Dios, desarrolle el ministerio que el Señor le ha entregado y logre de esa manera cumplir con la asignación que el Padre ha colocado sobre usted por la gracia, por la unción y el manto ministerial que el Señor le ha entregado. Bienvenidos en esta mañana a nuestra escuela de discipulado de reino. Saludamos y bendecimos a las personas que ya están conectadas. Mi amada esposa Matías, que está full sintonía intercediendo por estas transmisiones, nuestra hermana Zoraida Lobo, nuestro hermano Giacomo. Les saludamos y les bendecimos en la mañana de hoy. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro tema que estamos desarrollando durante esta sesión de trabajo y de enseñanza. Estamos hablando de 4 procesos para poder caminar bajo la unción de Dios. 4 procesos para caminar, para fluir, para ser activados bajo la unción sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. El Señor dijo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1 y en el versículo número 8, Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez que el Señor llama a un discípulo, una vez que el Señor salva, una vez que el Señor perdona, una vez que el Señor redime con su sangre a una persona, inmediatamente se activa un llamamiento, se activan dones, talentos, habilidades y capacidades para que usted pueda servir a la causa del Señor, para que usted pueda ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Muchos creyentes, lamentablemente, se mantienen en una especie de reserva, se mantienen en una especie de anonimato, se mantienen de bajo perfil, porque no entienden y no comprenden que junto con el llamado de salvación hay un llamado al servicio. Dios nunca te va a llamar para que vivas estancado. Dios nunca te va a llamar para que seas un cristiano anónimo. Dios nunca te va a llamar para que seas un discípulo invisible. Dios nunca te va a invitar a ser parte de su reino, a ser parte de su familia, a ser parte del ejército de hombres y de mujeres salvados, preparados para ir a la eternidad, para que en la tierra simplemente vivas observando, mirando los toros desde la barrera, sin asumir ningún nivel de compromiso con el reino y con aquel a quien debemos todo y por quien debemos estar agradecidos eternamente y para siempre por su gran sacrificio, su ofrenda de amor y su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Así que, si usted es una persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y usted me pregunta ahora qué más debo hacer, qué es lo que viene a continuación,
¿Cuál es la próxima fase, la próxima etapa en la cual debo involucrarme? Se llama servicio. Servicio es el producto de la gratitud. Servicio es el producto de un corazón y de una vida agradecida delante de Dios. Servicio es el producto de corazones que reconocen que solo por la gracia de Dios, solo por el amor de Dios, somos salvos, somos perdonados, somos sanos de toda enfermedad, que no hay ningún mérito humano, no hay ningún valor humano, no hay un esfuerzo humano, no hay un sacrificio nuestra, todo lo hemos recibido gratuitamente por la gracia, por la misericordia y el amor al Señor o del Señor. Así que una vez teniendo claro este concepto, teniendo claro este principio, que la salvación va acompañada con el servicio, la salvación va acompañada de una vida de compromiso, la salvación va acompañada de una vida de entrega al Señor. Esto fue lo que entendió Saulo de Tarso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9 de la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia Reina Valera 60 o un Nuevo Testamento a la mano, puede por favor cotejar y confirmar lo que estamos enseñando. Dice la palabra del Señor, capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo número 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas que se encontraban en Damasco, donde se reunían los discípulos del Señor, a fin o con el propósito de que si hallase a algunos hombres o mujeres acerca del Evangelio, predicando la palabra, creyendo en Cristo, confesando el nombre de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Saulo era un perseguidor encarnecido de la iglesia de Jesucristo en el primer siglo de la era cristiana. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Note por favor que hay un principio bíblico y espiritual. Jesús se presenta ante Saulo, un perseguidor encarnecido, tenaz, un perseguidor inmisericorde, sanguinario contra la iglesia de Jesucristo. Jesús se presenta en el camino a Damasco. Jesús intersecta a Saulo de Tarso. Jesús interviene de una manera repentina y sobrenatural. Saulo tiene un encuentro personal con Jesucristo. En ese momento, Saulo recibe la salvación, Saulo recibe a Jesús. Saulo, producto de ese encuentro, tiene una experiencia sobrenatural. Y hay una expresión y una oración muy importante y muy interesante que aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo número 6. ¿Qué quieres que yo haga? La pregunta que usted debe hacerse como discípulo, la pregunta que usted debe hacerse como discípula es la siguiente: ahora que Jesucristo está en mi vida, ahora que Jesús está en mi corazón, ahora que Jesús ha venido a ser morada en mi vida por medio de la persona del Espíritu Santo, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Tú hiciste algo trascendental, hiciste algo muy importante, hiciste algo supremamente maravilloso en mi vida. A cambio, ¿qué quieres que yo haga para ti? Esto no significa que la salvación es algo que podemos comprar con indulgencias, con sacrificios. Esto no es algo
Esto no significa que la salvación deja de ser gratuita. Esto no significa que la salvación deja de ser un regalo inmerecido de Dios. Solo significa que ante el amor de Dios, solo significa que ante el precio de nuestra salvación, el costo de nuestra salvación y lo que significa el sacrificio de Cristo, a cambio ofrecemos nuestro servicio, a cambio ofrecemos nuestra gratitud. A cambio, ofrecemos nuestro compromiso y nuestra entrega al Señor. Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. La palabra del Señor dice que a todos se nos han repartido dones y talentos y que somos responsables, entendiéndolo o no, comprendiéndolo o no, sabiéndolo o no, somos responsables por los dones y los talentos que el Señor nos ha entregado y por la misión que debemos cumplir en esta tierra. Usted no fue enviado a la tierra simplemente a vivir una vida rutinaria, una vida normal, una vida encerrado o encerrada en cuatro paredes, enclaustrada en cuatro paredes, dedicándose simplemente a los quehaceres domésticos o dedicándose simplemente a sus quehaceres de hogar o a sus quehaceres de trabajo. El ser humano llamado, salvado y alcanzado por el Señor en esta tierra tiene una misión que trasciende el tiempo, trasciende el espacio, trasciende hasta la eternidad. Y mientras estamos en este mundo, nuestra oración debe ser todos los días: ¿qué quieres, Señor, que haga para ti? ¿Qué quieres que haga para la gloria de tu nombre? ¿Qué deseas, Señor, que yo haga que glorifique tu nombre y que permita que otros puedan conocerte y que otros puedan recibir lo que yo he recibido de tu parte? Si permaneces de brazos cruzados, si permaneces a la distancia, si permaneces distanciado y totalmente ajeno a lo que Dios quiere hacer en ti, igual tendrás que entregar cuentas al Señor, igual tendrás que presentarte delante de Dios, y cuando el Señor te pregunte: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo deposité en tu vida? ¿Qué hiciste a partir del momento en que te salvé, te sané, restauré tu vida, te di una razón para vivir, te devolví una razón para seguir adelante, te di la fe, te di la fortaleza, te di el consuelo suficiente para enfrentar todas las crisis de tu vida? ¿Qué hiciste con todo lo que yo deposité en ti? La pregunta resaltante, importante en este punto de la enseñanza es: ¿qué van a responder muchos discípulos? ¿Qué van a responder muchas discípulas que lamentable y tristemente, bajo una excusa, bajo una mampara, bajo un manto supuestamente de falsa espiritualidad, no quieren convertirse en fanáticos, no quieren convertirse en gente ortodoxa, no quieren convertirse en gente extrema, no quieren convertirse en personas muy comprometidas para que de alguna manera la familia, los amigos y el círculo de amistades no los acusen, no los señalen o no los tilden de evangélicos fanáticos. Déjeme decirle respetuosamente que si hay algo que debería producir un fanatismo positivo, un fanatismo equilibrado, un fanatismo en el mejor sentido de la palabra, debería ser nuestro amor por el Señor. Si algo debería producir fanatismo en la vida y en el corazón de un hombre y de una mujer que ha conocido a Jesucristo, debería ser nuestra devoción y nuestra entrega por el Señor. Nos faltaría toda la vida entera para poder agradecer a Dios por todas las bendiciones y por todas las cosas que Él ha hecho en nosotros. Así que es muy importante que usted entienda y comprenda. Junto con el llamado a la salvación hay un llamado al servicio. Por eso cuando Jesús apareció en la tierra durante los primeros días de su ministerio, lo primero que Jesús hizo fue llamar a hombres a su servicio. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4,
encontramos el llamado de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo, capítulo número 4, dice la palabra del Señor en el versículo número 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús, Mateo 4:18, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este modelo bíblico y escritural usted lo va a encontrar a través de todas las páginas de la Biblia. Si Dios te llamó para ser salvo, inmediatamente puedes dar por hecho que de manera intrínseca te va a llamar para que le sirvas. No todos van a ser predicadores, no todos van a ser apóstoles, no todos serán profetas, no todos serán evangelistas, pastores y maestros, pero usted tiene que aprender a descubrir dentro del cuerpo de Cristo cuál puede ser el servicio, el don, el talento con el que usted puede ayudar al resto de la gente y bendecir a aquellos que no conocen a Jesús. Un gran saludo para nuestro hermano Manuel Ayala, full sintonía en esta hora de la mañana. Saludos a nuestra hermana Yelixa Cordero y a todas las personas que se están conectando con nosotros. Ahora bien, continuando con nuestra enseñanza, 4 procesos para caminar en la unción de Dios. Ya tenemos claro que junto con el llamado a la salvación hay un llamado al servicio. Lo segundo que debemos aclarar es lo siguiente: Jesús prometió que aquellos que le sirvan, aquellos que se comprometen, aquellos que se dedican a servir a Dios, van a recibir una investidura, van a recibir un manto de autoridad, van a recibir una capacitación sobrenatural venida y emanada directamente del Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 10, podemos revisar un texto de la palabra del Señor que me parece importante y pertinente a lo que estamos enseñando. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 10, versículo 19, usted lo puede apuntar por allí en algún lugar, dice el Señor Jesucristo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto significa que usted, al dar un paso al frente y decirle: Señor, te voy a servir, asumo la responsabilidad y el compromiso del llamado, el ministerio y del servicio al cual tú, Señor, me estás llamando. En ese preciso momento, sobre su vida se va a activar y se va a manifestar una presencia, una cobertura, un respaldo divino sobrenatural. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: he aquí les doy potestad, la autoridad delegada para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 16, versículos 17 y 18, Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanados. Así que con estas señales y con estas evidencias, el Señor respalda, el Señor confirma y el Señor de alguna manera hace que la palabra de Dios sea predicada y que sus discípulos reciban credenciales divinos, manifestaciones extraordinarias del poder de Dios, de tal manera que si una persona no cree por el mensaje del Evangelio, entonces su fe se va a activar y se va a despertar ante las evidencias, ante las señales y las manifestaciones del Espíritu Santo. Usted debe entender que hay credenciales divinas de autoridad. Los
poderes que vamos a enfrentar, las situaciones de la vida con las cuales vamos a tener que lidiar, son situaciones de origen espiritual. El mundo espiritual es real. La presencia de los demonios y los espíritus inmundos son reales. Esto es una lucha realmente de dimensiones sobrenaturales. No estamos enfrentando simplemente el COVID-19, no estamos enfrentando solamente el coronavirus, estamos enfrentando espíritus inmundos, invisibles que operan detrás del coronavirus, espíritus inmundos, invisibles que operan detrás del COVID-19 y cuya única función, cuya única actividad en la tierra es destruir y erradicar la raza humana. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10, en el versículo número 10, la palabra del Señor dice: el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Básicamente Jesús resumió en 3 declaraciones la actividad a la cual se dedican Satanás y sus demonios en esta tierra: robar, matar y destruir. Muchas personas, de manera ingenua y de manera quizás ignorante, dicen a los 4 vientos: no existe el diablo, Satanás no existe. Otros más atrevidos se atreven a ir más lejos y a decir: el diablo somos nosotros mismos. Con esa clase de declaraciones y con esa clase de pensamientos ignorantes, por cierto, aislados totalmente de la verdad de la palabra de Dios, el enemigo trabaja a sus anchas y trabaja a gusto y placer. Una de las trampas favoritas de Satanás es hacerle creer a la gente que él no existe, es hacerle creer a la gente que todo lo que ocurre es simplemente producto de las casualidades, es simplemente producto de un descontrol o de un desorden en el mundo, es simplemente producto de situaciones fortuitas o aleatorias. La Biblia es muy clara, la Biblia es muy contundente cuando habla con respecto al mundo espiritual. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6, Efesios en el capítulo número 6, encontramos una declaración extraordinaria y sorprendente de cómo está compuesto y de cómo está organizado el mundo de las tinieblas. En Efesios, en el capítulo número 6, en el versículo número 12, dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que el apóstol Pablo le aclara a los creyentes es que las adversidades, las situaciones de oposición, de persecución, de resistencia en nuestra vida de fe no son cosas casuales. Hay toda una organización espiritual, hay todo un sistema y una estructura invisible y espiritual empeñada en que usted no avance, en que usted no tome decisiones importantes, en que usted se mantenga al margen del camino, en que usted se mantenga de alguna forma estancado en la vida. Y Pablo aclara que los enemigos contra los cuales estamos luchando, los enemigos contra los cuales estamos peleando, esta guerra espiritual que estamos enfrentando es una guerra de dimensiones sobrenaturales contra enemigos sobrenaturales y espirituales. Pablo dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestros enemigos no son las personas que vemos. Nuestros enemigos no son nuestros cónyuges. Nuestros enemigos no son nuestros hijos. Nuestros enemigos no son los familiares con los cuales tenemos algún nivel de confrontación, de roce o desacuerdo. Los enemigos no son las personas que usted ve diariamente y con las cuales mantiene algún nivel de relación o de contacto directo o indirecto. Cuando usted comienza a ver a sus vecinos, a su familia, a su cónyuge, a sus hijos,
como los causantes, los responsables directos de todas las desgracias, vicisitudes, tristezas, desaciertos, frustraciones y dolor que hay en su corazón, obviamente usted de manera equivocada va a enfilar y va a direccionar todas sus energías en atacar a esos que usted considera sus enemigos. Lamentablemente, con el error de que malgastará su fuerza en aquellos que no son sus enemigos directos, usted desconocerá y no entenderá quiénes son los enemigos que se están moviendo tras bastidores de manera invisible, y una vez que usted esté desgastado, desgastada, decepcionado, enfermo en una cama, entenderá: lamentablemente me equivoqué de objetivo, utilicé las armas equivocadas y no logré descubrir, discernir o saber con exactitud que no se trataba de mi cónyuge, no se trataba de mi familiar, de mi vecino, no se trataba del profesor o del maestro de la escuela. Realmente los enemigos contra los que estamos luchando, dice el apóstol Pablo, son invisibles. Habla de 4 rangos o de 4 estructuras de autoridad dentro de las tinieblas. Menciona en Efesios 6:12, menciona principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, en el capítulo número 6 y en el versículo número 13, por tanto, es decir, considerando lo que estoy diciendo en el versículo 12, que nuestros enemigos son espirituales, invisibles. Por lo tanto, sobre esta base y considerando todo esto, vístanse de toda la armadura de Dios. La unción es un arma importante para poder vencer el avance de las tinieblas y los ataques que el enemigo direcciona contra nuestras vidas. Quizás una de las cosas que más enoja al infierno y que más enoja a las tinieblas es cuando una persona que ha estado sumido en la depresión, sumido en la oscuridad, en la ignorancia, en la rebeldía, en la incredulidad a la palabra de Dios, un día entiende y comprende y descubre su necesidad de Dios y corre a la presencia del Señor Jesucristo. Para Satanás, perder a uno de sus discípulos, perder a una persona sobre la cual ejercía cierto nivel de control, autoridad e influencia. Para el enemigo, perder a una vida que estaba dentro de sus filas y a quien él, como una especie de títere, movía según sus caprichos y según sus propósitos. Perder a esa persona para el maligno representa una gran pérdida. Por eso muchos creyentes, cuando están en el evangelio, entran en una especie de conflicto espiritual. Si ahora estoy buscando a Dios, si ahora que le he entregado mi vida a Jesucristo, ahora que he declarado que Jesús es mi Señor, no entiendo y no comprendo por qué estoy enfrentando tantas situaciones difíciles. No comprendo y no entiendo por qué ahora las cosas no funcionan como antes. Usted tiene que entender y tiene que comprender en algún punto de su vida que toda esa resistencia no es casual, que toda esa resistencia no es porque usted se equivocó o cometió un error de entregar su vida a Jesús. Es que ahora usted fue librado, ahora usted fue de alguna manera desconectado del mundo de las tinieblas, de la oscuridad y del pecado, y usted ha venido a ser parte de los hijos de Dios, de la familia de Dios y del reino de Dios. El apóstol Pablo aclara este punto y este principio en la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo número 1. Apunte por favor estos textos para que luego los pueda leer en casa con tranquilidad. En Colosenses, en el capítulo número 1, dice la palabra del Señor en el versículo número 13, el cual, hablando acerca del Señor Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual Dios nos tomó de las tinieblas donde vivíamos en ignorancia, de las tinieblas donde vivíamos aún sin saberlo. Nos arrebató, nos tomó, nos trasladó, nos traspasó, nos mudó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Usted ahora pertenece al reino de Jesucristo. Usted está ahora bajo la cobertura del Señor, bajo la guarda, bajo la protección, bajo el cuidado amoroso del Señor Jesús. Y la palabra del Señor dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les defiende. El Salmo 91, versículo 11 y 12 dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Por lo tanto, no tenga miedo, por lo tanto, no tenga temor. Aunque hay un reino espiritual de las tinieblas, real, auténtico, genuino, no es una parafernalia, ni es tampoco algo simbólico, como muchas personas nos han hecho creer o nos han hecho pensar. Existe un reino espiritual tenebroso, existe un reino espiritual perverso, existe un reino espiritual cuya única finalidad es destruir la raza humana y principalmente a los hombres y a las mujeres que servimos al Señor. Pero también es real, también es verdad, y también hay una verdad poderosa de la cual usted tiene que echar mano y bajo la cual tiene que aprender a vivir en fe y en confianza delante del Señor. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es quien cuida y nos guarda desde que amanece hasta que anochece. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esas son las verdades que usted tiene que atesorar en lo más profundo de su corazón. Otras cosas, otras situaciones no deben convertirse para usted en una preocupación o en una angustia. Por eso la palabra del Señor dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús le dijo a los discípulos: si mi Padre Celestial tiene cuidado, tiene previsión de las aves del cielo, de los pajaritos que hoy están vivos y mañana están muertos, si mi Padre hace que los lirios del campo florezcan y con su aroma perfumen el ambiente, los mismos lirios que florecen hoy y mañana se marchitan y terminan convertidos en desperdicio. Jesús dijo: ¿cuánto más no cuidará mi Padre Celestial a sus hijos? ¿Cuánto más mi Padre Celestial no tendrá cuidado de los hijos que claman a Él y que le sirven amorosamente? Vivimos en tiempos donde la crisis mundial, esta crisis generalizada, globalizada, lamentablemente está llevando a la humanidad a expresiones de pavor, de miedo, de temor, de incertidumbre, de confusión y de angustia como nunca antes se había visto. Usted, si es un discípulo y si es una discípula del Señor, tiene que aprender a confiar, tiene que aprender a creer. Tiene que aprender a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Debe entender que sobre su vida hay una cobertura, hay un manto de autoridad, hay un manto de poder extraordinario. Usted tiene que aprender a activar la autoridad delegada que el Señor ha puesto sobre su vida, porque Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera los demonios. Usted puede levantarse con autoridad y decirle a todo espíritu de las tinieblas, decirle a todo espíritu de miedo, decirle a todo espíritu de temor: en el nombre del Señor Jesucristo, conforme a la palabra de Dios en Mateo 16:17, te echo fuera por el poder y la autoridad que el Señor ha colocado sobre mi vida. No se deje amilanar del enemigo.
Recuerde que el miedo es el arma favorita de las tinieblas. Recuerde que los demonios se alimentan con el miedo. Los demonios se hacen presentes donde hay personas temerosas, donde hay personas inseguras, donde hay personas inestables. Allí donde hay personas que viven con altas dosis de inseguridad, que son víctimas de sus propios miedos, cuya imaginación es tan volátil, cuya imaginación es tan frágil, que siempre ven lo peor, siempre imaginan escenarios tristes, tétricos, trágicos, siempre imaginan, idealizan que lo peor es lo que les va a ocurrir, que lo peor es lo que les va a suceder, que parece que hubiesen nacido con una especie de estigma, con una especie de karma sobre sus vidas, y asumen y concluyen en la vida que jamás podrán avanzar, jamás podrán crecer, jamás podrán tener victoria en nada de lo que hace. Si usted es esa clase de persona, yo le doy una recomendación en el nombre del Señor Jesucristo. Pídale al Espíritu Santo que saque todo miedo y que saque todo temor de su corazón. Si el miedo es lo que alimenta al mundo de las tinieblas, si el miedo es lo que alimenta el mundo satánico, sus temores y sus miedos que usted no lleva a la presencia del Señor, que no entrega, sus temores y sus miedos que usted no cambia, que usted no erradica en lugar de lo que dice la palabra de Dios, esos miedos y esos temores, lamentablemente, debo decírselo de manera muy cruda y muy realista, terminarán destruyendo su vida, terminarán destruyendo su capacidad de vivir, terminarán destruyendo su hogar, su familia y todo aquello que para usted es importante en la vida. La fe, por el contrario, la confianza en el Señor, la confianza en la palabra de Dios, alimenta la presencia de Dios. Usted puede convertirse en un provocador de ambientes, usted puede convertirse en un provocador de atmósferas, usted puede convertirse en una provocadora de ambientes espirituales y de atmósferas espirituales correctas. Usted es el centro, el punto de atracción, el punto conector para que la gloria de Dios se manifieste en su hogar, para que haya paz, para que haya descanso, para que haya reposo. ¿Cómo lo puede hacer? Sencillo, lo único que usted debe hacer es alimentarse de la fe, alimentarse de la palabra de Dios, mantenerse en una continua intimidad con el Señor, mantener su fe en un alto nivel, entender que cada palabra que sale de la boca de Dios se va a cumplir. Por eso debe ser un estudiante asiduo de la palabra. Por eso usted debe ser una lectora constante de la palabra de Dios. No permita que su tiempo de oración, no permita que su tiempo devocional, no permita que su tiempo de entrega a Dios, no permita que su tiempo de comunión y de intimidad con el Espíritu Santo sea de alguna manera saboteado. No permita que los ladrones del tiempo le arrebaten cada mañana, le arrebaten su tiempo en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los ladrones del tiempo? El teléfono celular es uno de los ladrones más grandes del tiempo hoy en día. Hay personas que duermen con el teléfono celular literalmente bajo sus almohadas. Las personas cuando se levantan lo primero que hacen es encender el teléfono celular o inmediatamente accesan al celular para ver qué tipo de mensajes han recibido, qué dicen las redes sociales, cuáles son los chismes de la última moda y en fin, para saturar sus vidas, mentes y pensamientos con todo lo que en las redes sociales aparece. Otro ladrón del tiempo es el televisor. Otro ladrón del tiempo son los quehaceres del hogar. Otro ladrón del tiempo son las largas llamadas telefónicas. Otro ladrón del tiempo son una cantidad de actividades que las hemos realizado de manera rutinaria, de manera automática y robótica durante tantos años que consideramos que estamos haciendo lo correcto para luego terminar diciendo al final del día, el día no me alcanzó, el tiempo no me alcanzó, se fue el día y no sé en qué porque no me di cuenta.
Cuídese de los ladrones del tiempo. Todo el que quiera caminar bajo la unción de Dios, todo el que quiera experimentar el poder sobrenatural de Dios, todo hombre, toda mujer, todo discípulo o discípula que quiera ser llevado a un nuevo nivel, que quiera ser llevado a una nueva dimensión, que quiera caminar bajo la presencia sobrenatural de Dios y ver la gloria de Dios y ser un instrumento de poder en las manos del Señor, ser un vaso de honra, ser una trompeta de Dios, ser una herramienta útil para que otros puedan ser bendecidos, para que otros puedan ser alcanzados, para que otros puedan ser sanados. Necesitan comenzar a eliminar, a combatir, a descubrir los ladrones del tiempo. No deje que nadie le arrebate y le robe el privilegio de los primeros minutos de la mañana en oración, antes de hacer cualquier cosa, antes de comenzar cualquier actividad, antes de comenzar esa agenda apretada de quehaceres domésticos. Doble sus rodillas, escoja un lugar de casa, escoja un lugar de su habitación, escoja un lugar tranquilo, escoja un lugar de reposo, escoja un lugar cómodo y allí póstrese de rodillas y comience su día, comience su mañana, comience su jornada conectándose con el cielo, conectándose con el Creador, conectándose con el Dios que lo bendice, el Dios que le ha dado un dulce descanso durante la noche y que permite que usted abra sus ojos para comenzar un nuevo día. Si usted verdaderamente quiere ser lleno de Dios, usted tiene que acercarse a Dios. Alguien dijo en una oportunidad, quien pasa tiempo con Dios recibe cosas de Dios. Se lo voy a repetir una vez más. Quien pasa mucho tiempo en la presencia de Dios siempre va a recibir algo de Dios. Si usted vive cerca de una persona chismosa, termina siendo un chismoso. Si usted anda mucho con una persona mentirosa, termina siendo un mentiroso. Si usted vive muy cercano a una persona vulgar que solo habla sandeces, palabras soeces, palabras insolentes, su vocabulario con el tiempo se va a transformar también. Si usted vive con una persona de malas costumbres, va a notar que las malas costumbres se van a pegar a su vida. ¿Por qué? Porque existe un principio de guerra espiritual que se conoce con el nombre del principio de transferencia espiritual. ¿Qué es el principio de transferencia espiritual? Proverbios capítulo 13, versículo número 20 nos habla del principio de transferencia espiritual. El que anda con un sabio, el que vive cerca de un sabio, que tiene mucho contacto con un sabio, termina convertido en un sabio también. Pero el que pasa demasiado tiempo al lado de un necio, el que pasa demasiado tiempo al lado de un insolente, el que pasa demasiado tiempo al lado de un consumidor de drogas, de un alcohólico, de un delincuente, de una persona de malas costumbres, terminará pareciéndose a esa persona, porque esa cercanía, esa afinidad y ese tipo de relación termina provocando transferencias de espíritu a espíritu. Usted tiene que aprender un secreto. Pase tiempo con Dios, pase tiempo en oración, pase tiempo leyendo la palabra de Dios. Síganos a través de la Escuela de Discipulado del Reino. Aquí le estaremos dando las herramientas necesarias para su crecimiento espiritual. Si por alguna razón usted no puede conectarse con nosotros en vivo en tiempo real, accese a nuestro canal de YouTube, suscríbase gratuitamente y accese a más de 70 videos de diferentes temas, con diferentes enseñanzas, con diferentes disertaciones de la palabra de Dios. Son más de 70 horas de enseñanza, de formación, de entrenamiento. Usted tiene allí material para poder estudiar en casa, poder compartir con su familia, reunirse con sus seres queridos y decirles: yo quiero que hoy apartemos un tiempo y miremos este video
hagamos un análisis, una reflexión y podamos compartir una palabra que alimente nuestras vidas y alimente nuestros corazones. No todo en la vida es solo trabajo, no todo en la vida son quehaceres del hogar, no todo en la vida son simplemente ocupaciones estudiantiles, no todo en la vida son solamente cosas materiales. Debemos aprender el valor de las prioridades. Prioridad significa que tenemos que colocar en el primer lugar lo que merece el primer lugar. Y Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si usted coloca el reino de Dios como prioridad, tiene una garantía, tiene una promesa, tiene una facilidad y un salvoconducto. Todo lo que a usted le hace falta le será añadido, le será entregado, se le dará como sumatoria, vendrá a sus manos sin tanto esfuerzo. Solo usted debe reconsiderar, organizar su vida y colocar en las manos de Dios lo que es más importante y lo que es una prioridad. Muy bien, lamentablemente hemos llegado al final de nuestra actividad por el día de hoy. Quiero saludar de manera especial a nuestra hermana pastora Marisol Guerrero de Aponte, allá en el Paraguay. Saludos a Marisol, saludos al pastor José Aponte, saludos a la familia Aponte y saludos a la iglesia que están dirigiendo en el Paraguay. Si usted desea conocer más acerca de la Escuela de Discipulado de Reino, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Al final aparece la dirección. Puede suscribirse totalmente gratis y accesar a todo el material que allí tenemos descargado. Volveremos a encontrarnos el día miércoles a las 9 de la mañana para seguir hablando del tema 4 procesos para caminar en la unción de Dios. Que tenga un día lleno de grandes bendiciones, que tenga un día extraordinariamente maravilloso y que los cielos estén abiertos a su favor. El miércoles a las 9 nos volveremos a encontrar a través de este mismo canal. Habló para ustedes el pastor Elio Franco desde Venezuela para todas las naciones. Shalom es paz. Amén.